Para salir de la dictadura del general Rojas Pinilla y la violencia en nuestro país, liberales y conservadores hicieron un pacto para repartirse el poder, más conocido como el Frente Nacional. Antes de la caída del general Rojas Pinilla, el Frente Nacional empezó a crearse, más exactamente el 24 de julio de 1956 en la ciudad de Benidorm, España. Se reunieron los expresidentes Laureano Gómez del Partido Conservador y Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal. El Pacto de Benidorm, perfeccionado en Sitges el 20 de julio de 1957, crea el Frente Nacional cuando cae Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957. El 4 de octubre de 1957, la Junta Militar que reemplazó al general Rojas Pinilla convocó a un plebiscito nacional que se realizó el 1 de diciembre del mismo año. En las elecciones más concurridas de la historia colombiana y en las primeras en las que votaban las mujeres, 4.169.294 personas aprobaron un sistema de gobierno bipartidista, con el cual se alternaría a la presidencia de la República entre los dos partidos tradicionales por un periodo de 16 años. El Frente Nacional activó la vida política del país, pero por exclusión. Al ser una negociación entre unos liberales y unos conservadores que pretendían gobernar solos, excluyendo a comunistas y socialistas que no se dejaron arrinconar y respondieron como la oposición armada. El pacto logró disminuir en forma importante los niveles de violencia. El efecto de exclusión produjo un resultado inesperado. Durante esos años surgieron los principales grupos guerrilleros. En 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En 1965, el Ejército Popular de Liberación. Y en 1973, el Movimiento 19 de Abril. Los presidentes durante el Frente Nacional fueron Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, Guillermo León Valencia, del Partido Conservador, Carlos Lleras Restrepo, del Partido Liberal, y Misael Pastrana Borrero, del Partido Conservador. Los años del Frente Nacional también son recordados por ser épocas de grandes cambios económicos, de desarrollo en nuestro país. Es precisamente los 60s y 70s los años que marcan la historia de nuestras familias, cuando nuestros abuelos eran algunos niños y otros ya unos jóvenes. El país tenía cerca de 20 millones de habitantes y Bogotá 1,5 millones, en su mayoría divididos entre conservadores y liberales, con dos oposiciones políticas definidas: el Movimiento Revolucionario Liberal y la Alianza Nacional Popular. La capital iba hasta la calle 100. A nivel nacional tenía 2.223 kilómetros de carreteras pavimentadas y un total de 14.000 kilómetros en vías nacionales. Es una época referente para muchas generaciones. Nuestros abuelos nos cuentan con cierta melancolía la visita del Papa, la visita del presidente Kennedy, la llegada del hombre a la luna y la llegada de la televisión a Colombia. Y por supuesto, los primeros programas de televisión, como Yo y Tú, que estuvo desde 1956 hasta 1976. El Instituto de Fomento Industrial fomentó el desarrollo industrial. El 2 de julio de 1969 se constituyó en Medellín la Sociedad de Fabricación de Vehículos Automotores, compañía creada para iniciar la producción de vehículos Renault en Colombia, creando una planta en Medellín y otra en Boyacá. En esta época también nacieron grandes empresas muy reconocidas como Arturo Calle o Alquería. En estas empresas, los más viejos enseñaban a los más jóvenes, pues eran los años de experiencia los que llevaban al crecimiento dentro de una compañía. El trabajo se convertía en el primer paso para casarse y tener familia, y este no se mezclaba con la vida personal. Se trabajaba mucho debido al alto sentido de la disciplina y la honra, sacrificios diarios que garantizaban el sostenimiento de la familia.
A finales de 1961 se recibe la visita oficial del presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline Kennedy. Se estima que la tercera parte de la población bogotana salió a saludar a la familia Kennedy. En el discurso, el presidente norteamericano resaltó las ventajas que para los más desfavorecidos representaba la Alianza para el Progreso. Mi mensaje es para los millones de personas en los miles de poblaciones y aldeas de las montañas y llanos de todo este hemisferio, a todos los trabajadores, a los campesinos en la tierra, a las mujeres que trabajan para el bienestar de sus hijos, a todos les traigo un mensaje de esperanza. En el gobierno de Valencia, Colombia atraviesa una fuerte crisis económica por efecto de la devaluación. Se afectan los precios, aumentando la pobreza y el desempleo en Colombia. Las familias colombianas veían cómo sus pesos cada vez rendían menos y que, como decían algunos, los ricos se volvían más ricos y los pobres cada vez más pobres. Un vestido completo que lo vendían en Everfeed o Valer, que eran los almacenes importantes de la época, valía 99 pesos. Un vestido completo, de saco y pantalón. Un pasaje aéreo valía como 25 pesos más o menos, que eso valía entre Bucaramanga y Bogotá, 25 o 27, pero no recuerdo muy bien. El transporte público valía 5 centavos el pasaje en bus, y ahí fue subiendo. El salario mínimo de 1970 era de 519 pesos mensuales. Una empleada del servicio doméstico se ganaba 400 pesos. El presidente de una gran empresa devengaba 50.000 pesos. Claro, que con 50.000 pesos se compraba un carro nuevo y sobraba plata. En 1970, el peaje para los carros pequeños era de 5 pesos. Un huevo valía 90 centavos. En 1970, por 100 pesos daban 111 huevos. La libra del azúcar costaba 1,40 pesos, la del arroz 2,20 pesos, la de las naranjas 1 peso, la de la carne 7,40 pesos, la de café 6 pesos, la de la sal 55 centavos y la del plátano 90 centavos. La canasta familiar de un empleado se ganaba con 1.000 pesos, se compraba la tercera parte de lo necesario para vivir. Una pensión de colegio valía 70 pesos al mes, una entrada al cine 5,50 pesos, un almuerzo de combate 6 pesos y un paquete de cigarrillos 3 pesos. El café también es un buen ejemplo de cómo han variado los precios internos, aunque no tanto los externos. En 1970, la libra de café colombiano se cotizó en promedio a 60 centavos de dólar. En conclusión, el Frente Nacional dejó en Colombia consecuencias políticas como el reformismo y el populismo, consecuencias económicas como el crecimiento de la inflación y el desempleo, y en especial consecuencias sociales por el apaciguamiento de la violencia política y el inicio de las fuerzas guerrilleras. El Frente Nacional aparece en 4 grupos guerrilleros, los cuales se formaron producto de la violencia bipartidista que viene de 1948, desmovilización de las guerrillas liberales comunistas en 1957 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y posteriormente en 1964, exactamente el 27 de mayo, aparece las FARC, liderada inicialmente por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, quien estaba desmovilizado de las guerrillas campesinas y posteriormente fue empleado como inspector de carreteras. A raíz de una violencia que hubo entre los partidos comunistas, se va nuevamente al monte, organiza el movimiento guerrillero de las FARC y continúa su accionar delictivo hasta el año del 2017, cuando hace su desmovilización. De igual manera aparece el ELN, producto de la Revolución Cubana, en donde un grupo de jóvenes universitarios viajan a Cuba a recibir entrenamiento, entre ellos los hermanos Vázquez Castaño,
y regresan a Colombia para crear este movimiento guerrillero, el cual también se basaba en la teoría de la liberación. Por eso en ellos hubo sacerdotes como Camilo Torres, Manuel Pérez Martínez, quienes hicieron parte de este grupo subversivo que a la fecha es uno de los principales grupos criminales que atacan la paz en Colombia. De igual manera aparece el M-19 como producto de las elecciones fallidas en 1970, en donde el presidente del Frente Nacional, Pastrana Borrero, las gana y toman las banderas del partido de la ANAPO, del expresidente Rojas Pinilla, para formar este grupo subversivo. También aparece el EPL, un grupo que, como diferencias entre Rusia y Cuba y dentro del comunismo colombiano, es que ven la necesidad de crear un movimiento político que se conjugue con la parte armada y de tal manera van hacia el norte del país, en donde empieza su accionar delictivo. Desafortunadamente para ese periodo se crean estos grupos guerrilleros que tanto daño le han hecho al país, con una ideología comunista, marxista, leninista, algunos prosoviéticos y otros bolivarianos como son las FARC y el ELN. En 1964 ellos proponen un programa que lo llamaron el Programa Agrario de los Guerrilleros o Reforma Agraria, que no era otra cosa que fue un documento de 8 puntos en donde hablaban que toda la tierra debía entregarse de manera gratis a todos los campesinos, los cuales debían recibir información, capacitación y demás temas técnicos para cultivar la tierra, que los terratenientes ricos que pudieran cultivarlas ellos personalmente podían continuar con ella, de lo contrario sería expropiada. Además de eso, que con la repartición de la tierra a todos de manera igual, el gobierno revolucionario, como lo llamaban ellos, les entregaría los títulos para que en adelante esas tierras, esos predios y esos cultivos hicieran parte del gobierno y no fuera una propiedad privada. Esa Programa Agrario de los Guerrilleros o Reforma Agraria se ve hoy reflejada en el primer punto del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, en el cual hablan de una reforma agraria para mejorar las condiciones del pueblo. Aunque el Frente Nacional fue un remedio a la violencia bipartidista de las décadas anteriores, no logró pacificar el país. Por el contrario, produjo enfermedades peores, violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, un país a medio camino y un pueblo desilusionado. Definitivamente por la exclusión de los expresidentes Lleras, Camargo y Gómez, hicieron a 2 o 3 minorías irrelevantes hace más de 60 años. Con el Frente Nacional, el rumbo de la historia de Colombia se torció a un costo incalculable. Nos habríamos ahorrado medio siglo de sangre y muerte, que probablemente nos hubiese permitido ser un país más próspero y desarrollado.